Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios los continúe bendiciendo. Estamos de nuevo aquí en este programa, La Voz de Ánimo en Medio del Desierto. Y hoy continuamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 3, con esta palabra poderosísima. Y quiero, amados hermanos, que estudiemos un poco y profundicemos sobre este versículo 3 de este salmo que es tan hermoso. Recuerde que el programa pasado hablamos del versículo 1 y 2, donde el Señor nos hablaba aquí a través de su palabra, que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores, ¿verdad? Así, mi hermano, y en el 2 dice sino que en su ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que el 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así, amados hermanos, que aquí el Señor nos está dando una promesa hermosa después de estos dos primeros versículos, y dice que si nosotros, o sea, el bienaventurado, mis amados hermanos, que somos muy bendecidos, y, y Dios quiere que nosotros vivamos bien, y por lo tanto dice que si nosotros nos apartamos del mal, no nos sentamos en esas sillas de escarnecedores, no estamos en consejos de los malos, mis amados hermanos, aquí tiene una promesa hermosa para nosotros, y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué simboliza el árbol? Nosotros simbolizamos los árboles. Recuerda que Dios nos compara a nosotros también con árboles. Aquel hombre ciego, cuando le abrió los ojos, lo primero que le dijo, ¿qué ves? Dijo, yo veo como unos árboles que se mueven. Y Dios nos compara con árboles, y dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Y esas aguas quiénes son y qué representan? Las aguas representan, mis amados hermanos, a Jesús. Recuerde que en el principio Dios, cuando empezamos en el capítulo 1 de Génesis, dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío. Y más adelante Dios hace separación de las aguas que están en los cielos. Hizo una separación, las aguas de arriba con las aguas de abajo. ¿Y por qué le hace esa separación? Ahí Dios, amados hermanos, está separando las aguas que vienen del trono de Dios. Cuando tú lees en Zacarías y lees en Apocalipsis y lees en Ezequiel 43, dice que habían estos dos ríos salían del trono de Dios. Y estos ríos, y en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 dice que todo aquel que tenga sed, venga a él y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí estaba hablando del Espíritu Santo. Como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo, Jesús, el agua viene del trono de Dios y de Jesucristo, dice en Apocalipsis. Entonces son esas aguas de arriba, por eso las separa de las aguas de abajo. Entonces, si nosotros estamos plantados, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que da su fruto en su tiempo. ¿Por qué daremos el fruto a su tiempo? Porque todo tiene un tiempo debajo del sol. Cuando nosotros sembramos un árbol, sembramos una semilla, y esa semilla tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo de esa semilla muera. Pero la semilla que está ahí dentro es la que va a vivir, va a brotar y va a empezar a crecer. Y todo tiene su tiempo. Entonces, nace, crece y luego da su fruto y luego muere. Así somos nosotros. Entonces dice que a su tiempo dará su fruto. Y así es como nosotros en el tiempo de Dios, cuando estamos sembrados junto a ese árbol, ¿qué pasa? El agua nos limpia, el agua nos purifica, el agua nos santifica, el agua es vida. Entonces, mis amados hermanos, cuando ya nosotros estamos
limpios por la palabra del Señor, por oír la palabra y por obedecerla, porque la limpieza no viene solo con oír la palabra, sino con aceptarla, con recibirla y ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, no va a pasar absolutamente nada. Entonces Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, 3, dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A los discípulos, ¿por qué? Porque ellos recibían la palabra. Ellos ponían en práctica la palabra. De hecho, Jesús los mandó de dos en dos por allá a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Los mandó a trabajar, a evangelizar, a compartir el evangelio, a anunciar el reino de los cielos. Entonces ya ellos estaban limpios por la palabra. Así que el agua representa la vida. Recuerde que en el Génesis capítulo 1:20 también Dios le dio la orden al agua de crear vida. Sin agua no hay vida. Todo necesita vida. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra en el Génesis, también dice que Dios separó las aguas de las aguas y vino lo seco, se descubrió lo seco, porque la tierra viene del agua. Y de la tierra pues salen los árboles, los animales y nosotros. ¿Pero de dónde salimos todos? Del agua. Todo ser viviente, incluyendo las piedras, los árboles, todo venimos del agua. Porque todo lo que Dios creó tiene vida. No hay nada que Dios haya creado muerto, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por lo cual, entonces, si nosotros nos apartamos de aquí, del mal, no nos sentamos en esa silla de escarnecedores, ni participamos de los consejos de los malos, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para limpiarnos, para llenarnos, como dijo Jesús, porque el agua que yo les daré será un agua viva, un agua viva. Y está hablando del Evangelio, que también representa el Evangelio, representa vida. Entonces, representa también la fuente de Dios, que es el Espíritu Santo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Las hojas aquí en un árbol, que representa la hoja, representa muchas cosas. Una de ellas es que todo árbol tiene que tener hojas, porque un árbol no puede dar fruto si no echa hojas, porque cuando hay buen follaje de hojas, ¿qué sucede? Esto nos está indicando que el árbol tiene buena savia, y la hoja es para que el sol penetre, el rayo del sol, la luz penetre por las hojas y vayan por las ramas y lleguen al árbol, y el árbol a la raíz, y ese árbol representa el árbol de la vida, que es Jesucristo. Entonces su hoja no cae. Ahora, vemos que en la mayoría de árboles, y sobre todo en nuestros países de Europa, Asia y todo, donde están las 4 estaciones, normalmente las hojas de los árboles todas caen a finales de otoño. ¿Por qué? Porque el árbol se tiene que renovar, el árbol se tiene que preparar para el invierno y vuelve otra vez en primavera a salir la hoja. Es una renovación del Señor. Pero aquí, como Dios es todopoderoso y Dios es ilimitado y Dios nos sorprende, pues aquí dice que la hoja no cae. ¿Por qué no cae? Porque Dios es poderoso. Acuérdense, mis amados hermanos y hermanas, que cuando el Señor en el desierto mandó a recoger el maná todos los días, no podían recoger la porción para 2 días porque la otra se dañaba, se podría. Pero, ¿qué pasó? En el arca del pacto, ahí estaban, se conserva lo que es la vara de Aarón, la ley y el maná. ¿Y por qué el maná no se podría? Porque Dios es poderoso para hacer que no se pudre. Dice la palabra que ninguna hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios, o un cabello en nuestra cabeza. Y Dios es poderoso para evitar y hacer que no se caiga la hoja de un árbol y ese árbol permanezca fresco. ¿Por qué? Y frondoso, porque está sembrado junto a ríos de agua, junto a corrientes de agua, y esta corriente es el Espíritu Santo que nos está alimentando. Esta corriente de agua es Jesús, que viene del trono de Dios y del Padre, como dice en Apocalipsis, en Zacarías y en Ezequiel. Así, y en Juan. Así, mis amados hermanos, que nosotros, ¿qué debemos de hacer? Apartarnos del mal para
que para poder que estemos cimentados junto a las corrientes de agua, de esa agua viva. Y todo lo que hace, dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué prosperará? Porque Dios está con el justo, Dios está con el hombre que se deleita en su ley, como leíamos acá en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces el que se aparta del mal y medita en esta ley y se deleita en la ley de Jehová, mis amados hermanos, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así que todo tiene su tiempo. Si usted está pasando por malos momentos, amados hermanos, haga un análisis, siéntese, empieza a meditar qué está haciendo mal, qué está hablando, en qué está pensando, cuáles son sus obras, cuáles son sus pensamientos. Y mire, mis amados hermanos, lea la palabra, que la palabra es clara y la palabra nos confronta el pecado. La palabra nos dice que estamos haciendo mal, que estamos pensando mal, cómo estamos actuando, qué es lo que Dios quiere que nosotros dejemos. Entonces la palabra del Señor siempre nos va a llevar a la verdad. Por eso dice la palabra del Señor que lámpara es a nuestros pies, porque la luz nos alumbra, la luz saca la verdad de la oscuridad, la luz saca todo lo que hay en la oscuridad, y nosotros debemos de leer la palabra, porque la palabra, mis amados hermanos, es la que nos va a llevar a toda la verdad, nos va a llevar a Cristo. La palabra nos va a revelar al Espíritu Santo, nos va a cimentar en la fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si nosotros no estamos cimentados en la palabra del Señor, si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros dejemos, qué es lo que Dios le desagrada de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces Dios nos está haciendo un llamado aquí, amados hermanos, de apartarnos de los consejos de los malos, donde la gente se reúne, es a pensar cosas malas y a murmurar, a chismear de otras personas, y nos está diciendo que nos deleitemos en su ley, que sea nuestra delicia de día y de noche. Más bien pensemos en él, meditemos en la ley. ¿Por qué? Si meditamos en la ley, estamos siendo conscientes de que si estamos actuando mal o estamos actuando bien, y de acuerdo a las obras que nosotros tenemos, esos son nuestros pensamientos. Entonces va a ser muy fácil poder nosotros saber qué es lo que está mal, pero para eso tenemos que leer la palabra con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, con revelación, y no leerla por leer, sino leerla despacio y meditar mucho en el contexto del texto que estamos leyendo, porque ese es el que nos va a llevar a toda la verdad, amados hermanos. Así, mis amados y amadas hermanos, que yo los invito entonces a que cerremos nuestros ojitos y vamos a hacer una oración para que sea el poder de Dios, su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, reagudiéndonos a través de su palabra de pecado, de justicia y de juicio, y nos ayude a entender y a comprender esa palabra. Que el Señor sople en nosotros su Santo Espíritu para que nos abra el entendimiento y podamos entender las Escrituras, todo aquello que el Señor quiere que nosotros entendamos, porque necesitamos ser renovados en el Espíritu de vuestra mente, dice la palabra del Señor en Efesios 4:23. Así que el Señor quiere que nos limpiemos tanto espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu también se contamina, mis amados hermanos. Yo los bendigo, mis amados hermanos, y le pido al Dios Todopoderoso que esta palabra no caiga por tierra, sino que haga mella en cada uno de nosotros, que esta palabra se haga viva, que esta palabra empiece a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, que el Señor sea allanando sus caminos, que el Señor sea concediendo los deseos de sus corazones, conforme a la voluntad de Dios, que se haga siempre la santa y perfecta y divina voluntad de Dios, porque más altos son sus pensamientos que los nuestros y sus caminos, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y acuérdense en esta palabra, mis amados hermanos, nosotros somos pobres en pedir, y Dios nos avergüenza con las abundancias de sus riquezas, con la que nos da todos los días, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de que hacemos tantas cosas mal. Dios los continúe bendiciendo. Recuerden, mis amados hermanos, pensamientos puros, alma limpia, mente sana, cuerpo fuerte, y no olviden dar manito arriba, compartan este audio
que nos ayuda a muchas personas. Dios los bendiga.